Hola, mi nombre es Irvin Arturo López Gómez, con matrícula AL089-272. Este es el video de mi proyecto integrador. Breve exposición de la clasificación de los derechos humanos. Clasificación de los derechos humanos en México. 1. En México, los derechos humanos se clasifican en diferentes categorías para facilitar su estudio y comprensión. 2. Según los temas 5 y 7 del módulo, se destacan 4 categorías principales: igualdad, libertad, propiedad y seguridad. 3. Cada una de estas categorías agrupa derechos específicos que garantizan aspectos fundamentales de la vida de las personas en el país. Categorías de derechos humanos en México. 1. Igualdad. Engloba los derechos que aseguran un trato igualitario ante la ley para todos los seres humanos en México. Ejemplos de ellos está el artículo 1, Derechos Humanos, artículo 2, Derechos del Pueblo Indígena, artículo 4, Igualdad de Género. 2. Libertad. Incluye los derechos que defienden la capacidad de las personas para actuar de manera autónoma y tomar decisiones. Ejemplos de ellas está el artículo 14, Derecho a un juicio justo. Artículo 16, Orden de aprehensión. Artículo 18, Prisión preventiva. Categoría de derechos humanos en México. Continuidad. 3. Propiedad. Agrupa los derechos que garantizan a las personas el uso y disfrute de sus bienes de manera legal. Ejemplo de ellos, el artículo 27, propiedad privada. Artículo 21, seguridad pública. 4. Seguridad. Incluye los derechos que protegen a las personas de ser molestados sin fundamentos legales. Ejemplos de ellos está el artículo 21, seguridad pública. Artículo 29, suspensión de derechos en caso de emergencia. Estas categorías permiten una mejor comprensión y estudio de los derechos humanos en México, resaltando la importancia de su respeto y garantía para todos los ciudadanos. Primera pregunta y dice, ¿cómo se podría definir el concepto de libertad? La libertad puede ser definida como la capacidad de una persona para actuar y expresar sin restricción injusta impuesta por otro individuo, instituciones o el gobierno. Implica la autonomía para tomar decisiones y llevar a cabo acciones de acuerdo con la propia voluntad y valores, siempre y cuando no se infrinja en los derechos de los demás. Segunda pregunta y dice, ¿en qué caso podemos observar que se garantiza el derecho a la libertad en México? En México, el derecho a la libertad se garantiza en situaciones como libertad de expresión, la libertad de asociación, la libertad de tránsito, entre otros. Por ejemplo, el respeto a la libertad de prensa, la posibilidad de manifestarse pacíficamente y la libertad de culto son ejemplos concretos de cómo se garantiza este derecho en el país. Tercera pregunta y dice, ¿de qué manera puede el gobierno mexicano suspender el derecho a la libertad de una persona? El gobierno mexicano puede suspender el derecho a la libertad de una persona en situaciones excepcionales y de emergencia, como en caso de desastres naturales, distribución graves o epidemias, siempre y cuando se sigan los procedimientos legales y establecidos y se respeten los principios de los derechos. Cuarta y última y dice, lee con atención el siguiente artículo de opinión y explica con tus palabras sobre la situación que expone el autor, tomando como fundamento los artículos vistos en este módulo. El autor menciona la crítica al uso de la violencia política de género para silenciar críticas a funcionarios públicos, así como una denuncia de una diputada contra periodistas y medios de comunicación. Esto pone de manifiesto la importancia de proteger la libertad de expresión e información en México, como se establece en el artículo 6 de la Constitución mexicana, que garantiza el derecho de acceso a la información, y el artículo 7 que protege la libertad de expresión. La situación resalta la necesidad de respetar estos derechos fundamentales y evitar su vulnerabilidad en el ámbito político y social del país.